Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más desde este directo, desde este live, desde Martínez Blanco Abogados. Hoy, bueno, me presento antes de nada, Cristian Ormeño. Encantado de poder saludaros a todos de nuevo. Y como podéis comprobar, hoy, bueno, nos acompaña de nuevo un habitual en estos directos, que es Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Y también, bueno, como podéis comprobar, nos acompaña una nueva incorporación en estos directos, sobre todo relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Os presento a Estefanía Milla, que es directora del estudio de arquitectura Millar, con el que habitualmente pues solemos colaborar. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues presentados quedamos y lo que queríamos era pues tratar un poquito el tema que hemos iniciado esta semana, que es el de infracciones urbanísticas. Ahora, pues lo que solemos hacer en estos directos es tratar un poquito, introducir ese tema con el que también hemos podido pues, publicar nuestro vídeo semanal con esa serie de características y de tema que supone ese tema semanal. Y antes de nada, antes de meternos en vereda, lo que me gustaría pues también es comentar con nuestros seguidores cómo ha ido la semana. Yo, por ejemplo, sí que me gustaría tratar un tema un poquito más particular, ahora lo comentaremos seguramente, pero antes de nada, pues me gustaría pues preguntaros, ¿no? A vosotros dos, pues qué tal ha ido la semana, si hemos tenido alguna anécdota, alguna cuestión un poquito más divertida o más particular. Preguntar, a ver qué tal. Pues Cristian, esta semana la verdad es que tenemos la anécdota que tenemos todas las semanas. A ti y a mí nos confunden, vamos, que si somos Sí, hermanos, que si somos la misma persona, que si a ti te llaman Fran, a mí me llaman Cristian y al final esto totalmente. una locura. Yo como anécdota y bueno, y aparte de eso, casitos que hemos tenido esta semana, cosas bastante buenas, luego Eso es. comentaremos, ¿no? Cuando tú nos des paso. Eso es. Bueno, pues también nos comentamos a algún seguidor que también nos ha preguntado. Efectivamente, Fran es Fran y yo soy yo, no somos familia y no, tampoco somos hermanos o primos, simplemente pues compañeros y buenos amigos, la verdad. Pero no tenemos, no tenéis que confundiros. Y otra cosita que sí que me gustaría también abordar en este directo hoy es la noticia de la que se ha hecho eco, bueno, pues diferentes medios de comunicación, lo hemos podido ver en Confilegal, en El Público, en diferentes publicaciones, la admisión de la cuestión prejudicial que solicitábamos en un procedimiento de los que llevábamos en curso, pues en uno de los juzgados donde habitualmente desempeñamos también nuestras funciones, que es el juzgado número 2 de Ibiza, en el que, pues en un caso en particular, a través de un caso en particular, solicitábamos la elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una cuestión prejudicial por la abusividad o no abusividad del índice de referencia del IRPH, que como sabéis está un poquito a la orden del día y se está dando mucho que hablar últimamente porque pues parece que cuando, cuando comenzamos a avanzar en ese tema parece que volvemos a retroceder un poquito y bueno, pues en esa cuestión ponemos los puntos sobre las IES al criterio establecido actualmente por el Supremo, que la verdad es que ya, bueno, lo que nos ha permitido en esa cuestión es plantear diferentes cuestiones, diferentes preguntas para comprobar en qué medida ese criterio es válido o no, o se puede tener por seguro, porque traía mucha incertidumbre estos últimos meses. Y lo que nos ha permitido esa cuestión es acceder al Tribunal de Justicia una vez más a través de una solicitud de nuestro despacho, a través de un procedimiento que llevamos en curso. Ya lo hicimos hace poquito, tuvimos una sentencia en Europa, como ya sabéis, en una cuestión parecida, porque era de una cláusula abusiva, bueno, dos cláusulas abusivas en concreto, de gastos de formalización y de comisión de apertura, y salió bastante bien en esa sentencia del pasado verano, así que pues esperamos que dentro de poquito podamos volver a daros buenas noticias con esa resolución de esa cuestión. De momento nos la han admitido, a nosotros no, al juzgado número 2 de Ibiza, pero de momento nos la han admitido y eso significa que vamos por buen camino y que pues
se lo estamos poniendo un poquito difícil al Supremo cuando se desvía de lo que aparentemente pues tendría que ser lo justo y lo correcto. Es una Recordemos, cosita Cristian, que... que lo Eso que es. tratamos es de combatir esa sentencia en la que decían que la falta de transparencia no conllevaba abusividad, a pesar de que el propio Tribunal Supremo ya había dicho anteriormente, tanto en la sentencia de las multidivisa y de las cláusulas suelo, que la falta de transparencia conllevaba esa abusividad. Sin embargo, en el tema del IRPH han intentado desmarcarse de ese criterio ya asentado para otros casos que, sin embargo, Exacto. tenían exactamente los mismos términos de debate. También tenemos que tener en cuenta que hay un número que no podemos olvidar, es el 79 del 21, el caso cuestión prejudicial 79/2021 es el que se nos ha dado en ese procedimiento, en esa cuestión prejudicial, y seguro que nos va a traer una buena noticia y yo recomiendo para este año comprar lotería de ese número. También lo Igual que el creo. año pasado compramos de la anterior, pues el próximo compraremos de este, eso es. Muy bien, pues bueno, si os parece, comenzamos un poquito con ese tema que teníamos semanal. Yo, Cristian, sí Dime, que me Fran, gustaría no sé. traer a colación un casito que hemos tenido esta semana, súper rápido, Ah, porque sé que nos sí, estamos comiendo el tiempo en cuanto a inicio de este directo. Y lo vamos a que me tratarlo. gustaría traer a colación es que esta semana hemos conseguido el archivo de una ejecución hipotecaria en el que una familia pues llevaba bastante tiempo luchando, nosotros luchando por ellos, porque se estaba ejecutando una vivienda, había una cantidad de cláusulas abusivas realmente desproporcionadas, el inicio de esa ejecución hipotecaria se había dado con un incumplimiento realmente bajito, no habían estado demasiado tiempo sin pagar y estaban en riesgo de quedarse sin vivienda. Lo que hemos conseguido ha sido el archivo de ese procedimiento y conseguir ahora que la ejecución hipotecaria sea muchísimo más difícil para el banco y sobre todo abrir la puerta a que puedan ponerse al día con esos pagos y que al final su casa sea su casa y no se le apliquen esos intereses tan grandes que hasta este momento se habían aplicado con esas cláusulas suelo, con ese tipo de interés que no era para nada conforme a lo que estábamos viendo en préstamos hipotecarios normales. Así que, Exacto. bueno, simplemente celebrarlo, compartirlo con nuestros seguidores y que, bueno, todos los días tenemos, aparte de todas las sentencias que obtenemos todas las semanas, de cláusulas suelo, de gastos, de comisiones de apertura y todos esos casos que estamos llevando, hay algunas sentencias siempre que en un momento determinado te marca un poco más. En este caso, el auto sobreseyendo la ejecución es un caso que esta semana pues a mí particularmente y al resto de compañeros del despacho nos ha Sí. encantado poder llevarlo. Yo creo, Francisco, que se tendría que realizar, en este caso por vuestra parte, otro directo hablando más detenidamente y más sobre todo por la situación en la que estamos actualmente todos. Y creo que es un tema muy interesante a tratar y que no sea, bueno, es importante que en este caso se conozca que ha salido todo bien debido independientemente de esa ejecución, pero tratarlo más detenidamente porque creo que hay muchísimos casos y sobre todo muchísimas personas afectadas por estas ejecuciones. O sea que yo propongo que en un futuro lo Tomamos hagáis. nota, Estefanía. Yo creo que a Cristian también le encantará tratar eso Eso es, en un eso vídeo. es. Y además, también un poquito teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos y sobre todo con el recorrido que estamos teniendo, especialmente por el COVID, que también está afectando a ese tipo de casos en particular, ¿no? Con lo cual, pues lo apuntamos, lo dejamos anotado para próximos vídeos y también lo vamos a tener en cuenta para que lo podamos desarrollar un poquito más, claro. ¿Vale? Así que, bueno, pues también, como podéis comprobar que hoy nos acompaña Estefanía, hoy lo bueno es que vamos a tratar cuestiones que también pues, las ha podido tratar ella porque básicamente el tema de esta semana consiste en esas infracciones urbanísticas con las que nos podemos encontrar cuando pues abordamos algún tipo de construcción en nuestra vivienda, en nuestro negocio o en definitiva, en algún bien patrimonial en el que tengamos, incluso en un solar o en algún tipo de bien inmueble en el que tengamos, ¿no? Sobre todo con ese tipo de construcciones, que ya puede ser una ampliación, puede ser una modificación, ese tipo de cuestiones, como sabéis, siempre son susceptibles de licencias urbanísticas que hay que tener siempre en cuenta a la hora de comenzar, antes de ponernos manos a la obra. Y sobre todo, pues comentar con nuestros seguidores, que simplemente lo bueno y lo ideal siempre para abordar este tipo de situaciones, pues es antes de empezar a asesorarse, informarse bien de qué es
lo que llevamos, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que llevar a cabo y cuáles son los pasos demarcados en ese proyecto, ¿no? De lo que quieran pues, realizar. ¿Por qué comentamos esto? Porque en muchas ocasiones, pues como en muchos ejemplos que hemos tenido en el despacho, hoy a continuación pues podremos hablar un poquito más detenidamente de algunos ejemplos que hemos tenido. También en el vídeo que vamos a publicar, pues tendréis acceso a esos ejemplos un poquito más detalladamente. Pues en esos ejemplos veíamos efectivamente infracciones y sanciones por no haber llevado a cabo determinadas cuestiones relacionadas con esos proyectos y sobre todo teniendo en cuenta que cada cuestión pues, va a ser muy particular. Estamos ante una materia un poquito casuística para lo que normalmente nos podemos encontrar, porque va muy relacionado, ¿no?, con el proyecto, con el caso en el que nos encontremos y sobre todo pues tener en cuenta eso, ¿no?, la correspondiente licencia que debemos tener a la hora de comenzar ese proyecto y sobre todo también qué legislación se tiene que aplicar y demás cuestiones, porque también tendremos pues, que tener en cuenta dónde está situado el lugar en concreto, ese proyecto, ese bien inmueble, en qué ciudad, bajo qué legislación, en qué comunidad autónoma, en fin, todas estas cuestiones que siempre tenemos que abordar y sobre todo tener en cuenta para hacer las cosas bien, ¿no? Eso que al final nos importa desde nuestro punto de vista con el cliente, claro. Porque tú estás dando en el blanco, dices, bueno, tenemos infracciones urbanísticas, pero tú ya te has dado la clave para no tener una infracción urbanística. Hacer las cosas desde el principio de la forma indicada y con un buen asesoramiento. En este caso, si hacemos cualquier tipo de construcción o llevamos a cabo cualquier tipo de construcción en nuestra parcela, no vamos a tener un problema con una infracción urbanística a posteriori, ya que si de forma anticipada hemos sacado o hemos obtenido nuestra licencia Exacto. preceptiva, después no vamos a tener ningún problema. Por eso siempre es interesante, antes de proceder a cualquier tipo de construcción, bueno, Estefanía nos va a guiar muchísimo mejor en cuanto a esto. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer sobre este tipo de planteamiento? Tengo una finca, quiero construir una casa, ¿qué tengo que hacer? Estefanía, oriéntanos tú. Sí, bueno, en primer caso, o sea, en primer lugar, lógicamente se tiene que conocer muchísimo el área en el que estamos, en este caso, aplicando esa construcción o esa modificación, ¿no? Muchas de nuestros clientes no son conocedores previamente de si cualquier obra que tengan que realizar es susceptible en cuanto a esa licencia, si se tiene que solicitar o si se tiene que avisar a un técnico para poder supervisarla. Hace unos años sí que anteriormente no hacía falta, pero a día de hoy es obligatorio cualquier tipo de licencia, para solicitar cualquier tipo de licencia es obligatorio un técnico que en este caso supervise y realice tanto una memoria constructiva como una memoria descriptiva donde se indiquen los cambios que se van a producir. Lógicamente también se supervisa que esos cambios sean a mejor o que beneficien cualquier tipo de construcción, vivienda, hogar, instalación, para eso se realiza esa memoria. Pero también se tienen en cuenta muchísimos aspectos, como son, en este caso, esos materiales que pueden ser tóxicos y que, lógicamente, se tienen que derivar, en este caso, a la zona correspondiente para poder ser, en este caso, destruido, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, esto es algo que muchas de nuestros clientes en un primer momento nos vienen ya tienen esa infracción porque no han sido previamente conocedores de ese hecho. Y es importante porque no tenemos, sobre todo, no tenemos que generalizar ni las zonas, ni en este caso los municipios, ni siquiera las obras, porque no es porque un conocido tenga una obra y se la haya hecho, no se haya interpuesto ningún tipo de infracción. Lo mío vaya a ser igual. Cada caso es diferente, cada zona es diferente. No solo en cuanto a esa infracción urbanística, sino también a la hora de conseguir ese proyecto. Entiendo, Obviamente. tendremos que conseguir un diferente tipo de proyecto si estamos, por ejemplo, en Mallorca, que hay un tipo de construcción con un tipo de estética, estamos en Menorca o estamos en Ibiza, sabemos que, o por ejemplo, en Alicante, Valencia, donde sea, en cada zona habrá un tipo de estructura, habrá un tipo de... Al fin y al cabo son requisitos que en este caso por normativa
se exige que tienen que cumplirse si se quiere realizar cualquier tipo de modificación. Evidentemente, en este caso, cada municipio, cada zona, como he indicado anteriormente, es diferente. Pero sí que es verdad que hay que mirarse muy bien la normativa, porque también influye el hecho de las plantas que en este caso se vayan a construir. Hay una normativa que indica esa altura máxima, o en este caso las distancias que se tienen que mantener, en este caso que se tienen que respetar respecto a los linderos que se establecen, ¿no? También se tiene en cuenta el hecho del paisaje y sobre todo también depende del uso del suelo, que en muchas ocasiones hablamos de pues, suelos rústicos, pero claro, dentro de los suelos rústicos hay diferentes, están los protegidos, los comunes, luego están los suelos urbanos. A fin y al cabo, cuando vas a comprar una parcela o en este caso la finca, no llegas a tener toda la información, simplemente es esa emoción que sientes al querer construir, al querer tener tu hogar, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí que se tienen que tener en cuenta, más que nada para evitar cualquier tipo de sanción, infracción que pueda venir de cara a un futuro, ¿no? Independientemente de lo que pasa alrededor de tu finca, tienes que preocuparte de tu seguridad estando en esa vivienda. Eso es. Muy importante también aquí lo que decía Estefanía, precisamente porque, por lo que comentaba, podemos comprobar que este tipo de casos, lo realmente principal, en este caso, es abordarlo desde un momento inicial, es decir, cuando queramos llevar a cabo este tipo de proyectos, desde el primer momento asesorarse y tener en cuenta una estrategia, una guía, como para ir cumpliendo todos esos requisitos, pero independientemente de eso, si estamos en la situación contraria, me refiero a casos en los que ya sabemos que hay algún problema, alguna infracción, alguna sanción, que evidentemente también se puede solucionar a pesar de que desde un primer momento pues no se pudieron hacer las cosas bien por la circunstancia que sea, ¿no? Por eso, precisamente, recomendamos siempre, tanto en un momento como en otro, tanto antes de iniciar o de empezar ese proyecto como en el momento en el que nos encontramos a posteriori con una sanción o una infracción urbanística, pues el asesorarnos y en definitiva, comprobar cómo se podría en ese momento a posteriori solucionar todas esas cuestiones que en definitiva también podemos ver que se pueden solucionar y que se pueden archivar, ¿no? Sí, lógicamente, independientemente de que en este caso en un primer momento al inicio de esa obra no se haya tomado la decisión de solicitar las licencias oportunas o de asesorarse previamente por las circunstancias que hayan podido ser, sí que se puede realizar los trámites una vez que tengamos incluso la infracción o no tengamos esa infracción, simplemente que la obra ya esté construida. Se pueden solicitar, es otro tipo de licencia, ¿vale? Pero sí que se podría realizar sin ningún tipo de inconveniente. Lógicamente, para eso también estamos nosotros, para poder realizar los informes técnicos correspondientes y, sobre todo, si existe esa infracción, es muy importante el tema de plazos, ¿vale? Porque en el momento que ya está esta infracción interpuesta o este expediente creado en el ayuntamiento, el tiempo se pasa volando y al fin y al cabo, diferentes acciones, si no se determinan o no se realizan en un determinado momento, luego, lógicamente, pues pueden venir y al fin y al cabo la vas a tener que realizar. Entonces es mejor, y bajo, el consejo que en este caso puedo dar, es que es mejor que se pueda realizar, si no es en un primer momento, en el momento de ser conocedor de ese expediente. Exacto. Sí, porque a la hora de la verdad, este tema de he construido ya y en esa construcción no he sacado esa licencia que decíamos que era lo más interesante. En esos casos, cuando a la hora de la verdad nos planteamos la duda de si es mejor no hacer nada o hacer algo, tenemos que tener en cuenta que la administración recientemente está utilizando incluso drones, está utilizando todos los medios que están a su alcance para localizar esas construcciones que se han hecho de forma irregular, como por ejemplo suelen ser en fincas rústicas, para detectar esas casas, esas pequeñas construcciones, que siempre pensamos en una casa, pero puede ser cualquier tipo de construcción, piscinas, almacenes, puede ser absolutamente todo. Eso es muy importante. El problema de esos casos es que nosotros pensemos, bueno, si mi finca o mi parcela está en un sitio un poco oculto, no va a haber problema. No, los técnicos se presentan en la puerta. Desde las vallas o las zonas alejadas pueden hacer fotografías. Utilizan
los típicos drones que ya estábamos diciendo ahora, que se han implantado como nueva forma de hacer estas fotografías, pero es que antiguamente esto ya existía. Se hacía el vuelo, que se conocía por vuelo americano, y después se han hecho las ortofotos, que en la mayoría de los casos consiguen detectar estas construcciones y que muchas veces, incluso os diré, nos sirven de mucha ayuda para acreditar una construcción que lleva muchísimo tiempo ahí. Porque eso es otro Sí. punto a tener en cuenta. No solo tenemos que tener en cuenta en cuanto a plazos, el hecho de que la administración nos vaya a dar un momento, un plazo exacto para hacer nuestras alegaciones y demás, si ya nos han pillado, sino que además tendremos unos plazos para, para que la prescripción de lo que hayamos hecho, de la construcción que hayamos hecho, juegue en nuestro favor, e incluso que en ese momento la legislación aplicable sea otra y sea la que se tiene que aplicar a nuestro caso. Porque hemos de recordar que Comunidad Valenciana y las Baleares, que es mayormente la zona donde más seguidores tenemos, es la zona donde recientemente se ha modificado la legislación en cuanto a urbanismo. Concretamente, Comunidad Valenciana fue hace unos pocos años, pero es que las Islas Baleares ha sido hace apenas un año, casi dos. O sea que es interesante esto, sobre todo para saber qué legislación es la que nos van a aplicar a nuestro caso concreto. Cuando hicimos la construcción, y sobre todo hay una cosa que es bastante interesante, y es buscar todas las facturas o toda la documentación que podamos tener del momento en el que hemos hecho esa construcción. Hay casos en los que se puede hacer de otra forma. Estefanía nos puede orientar incluso a lo mejor un poco más sobre esto, por el tema de la construcción. Claro, sí que es verdad que lo que has dicho respecto a la prescripción, es importante que se conozca que realmente existe y no existe esa prescripción. Al fin y al cabo, pueden y tienen en muchas ocasiones el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento tienen las armas como para poder justificar, obviar ciertas imágenes, indicando que esa obra, en este caso, se ha realizado en unos años que en este caso están a tiempo de poder interponer esa infracción. Para eso también estamos nosotros, es decir, y en este caso vosotros, para lógicamente justificar que pues podamos en este caso indicar con las facturas, con toda la documentación necesaria, que tengamos esa construcción antes de cualquier tipo de infracción que nos puedan interponer, claro. Si no recuerdo mal, Estefanía, en un caso incluso con tu intervención estuvimos viendo la antigüedad del cemento, del hormigón o algo así era, de una construcción, ¿puede ser? Sí, efectivamente se comprueba en este caso con catas que se puedan realizar a los materiales para poder justificar el tiempo que llevan instalados o construidos en esa parcela o en esta vivienda. Sí, esos son en este caso estudios que se realizan que se aportan en el informe para poder en este caso justificarlo. Eso es una de entre tantas que se realizan. Es que claro, estaba ahí pensando y no sabía exactamente si era por el hormigón o porque había un moho o una vegetación en la zona en la que se había construido. No me acuerdo exactamente de lo que estuvimos, el caso concreto que estuvimos, porque fue hace tiempo ya, pero era curioso. Luego, si no, lo comentamos un poco más. Eso es. Además, también, al hilo de lo que comentaba Fran antes, recuerdo que, bueno, mencionaba que muchas veces tendemos a pensar que es algún tipo de vivienda, pero pueden ser otro tipo de cuestiones como piscinas, como almacenes, como cualquier tipo de cuestiones. Uno de esos aspectos que solemos encontrar en ese tipo de casos, que también lo hemos podido ver en esos ejemplos que subíamos en ese vídeo, es precisamente el tema de cerramientos en alguna vivienda donde tenemos justo al lado algún vecino o en alguna comunidad de vecinos. Eso también suele estar a la orden del día. Y, por ejemplo, por hilarlo con alguno de esos ejemplos que vamos a ver a continuación, lo teníamos en un caso muy reciente que tuvimos hace poquito. En este caso fue, si no recuerdo mal, era una pérgola que se había instalado en la vivienda de una clienta conocida nuestra, y que en ese caso, lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, ¿no? Que es a lo que voy. Una de las cosas que pasamos también por alto es que muchas veces la denuncia por algún tipo de expediente de este tipo, de expediente administrativo,
suele venir por algún conocido, algún vecino, algún familiar que a lo mejor no tenemos muchas migas con él Algún y eso envidioso. suele ser, o también No, incluso, simplemente. es muy interesante porque, Cristian, respecto a esto, mucha gente cuando realiza cualquier tipo de obra, y no, además tenemos muchísimos casos respecto a eso, que indica, no, yo me llevo muy bien con mi vecino, en este caso con los conocidos de la zona, no tengo ningún tipo de problema. Pero al fin y al cabo, en el momento que por algún motivo, en este caso, las cosas no se realizan bien con otra persona, con otro propietario, y no existe una licencia en el otro propietario, sí que es verdad que existe esa de decir, ¿y por qué sí que se la podía hacer esta persona y yo no? ¿No? Entonces, en muchas ocasiones, incluso que ese propietario no se sabe exactamente el tiempo que puede estar en esa vivienda, puede venderla y entrar otro nuevo inquilino o propietario. Entonces, al fin y al cabo, sí que es verdad que no hay que confiarse y siempre, en este caso, se tiene que actuar antes de todo el tema de las infracciones. Y respecto a lo que has comentado de la pérgola, es un caso muy, muy, muy curioso porque al fin y al cabo, y afortunadamente, ha salido todo genial, o sea, ha salido todo muy bien. Eso es. También en este caso, vamos, con vosotros hemos trabajado, en este caso, mano a mano. Y sí que es verdad que es verdad que la clienta, pues eso, fue una denuncia que en este caso un propietario de un vecino suyo indicó al ayuntamiento y, lógicamente, pues el ayuntamiento intervino con una infracción y con, en este caso, un expediente de infracción urbanística. Finalmente, pues, digamos, el ayuntamiento lo que quería era que se quitara por todos los medios esa pérgola que ya se encontraba, en este caso, instalada. Y al fin y al cabo justificaban que existía una mayor superficie de esa vivienda por instalarse esa estructura de pérgola. Y bueno, estuvimos en este caso junto a vosotros mano a mano para ver cómo lo podríamos gestionar y sobre todo el tema de la estrategia más adecuada, ¿vale? Junto con todo dentro de la normativa y legalidad, porque es muy importante que se conozca esto, que se actúa siempre conforme a esa normativa y esa legalidad. Y finalmente el juez, en este caso, nos dio la razón. Y ahora, vamos, los clientes están encantados, disfrutando de su pérgola, además con beneficios para su vivienda, que es muy importante, y se encontraban en primera línea de playa y al final el tema del viento afectaba mucho porque era en un ático y al fin y al cabo ahora mismo están disfrutando y encantados. Además que era una pérgola muy chula que vamos, la tenían hace muy poquito, que era bioclimática, que era retráctil, o sea, que era una pasada y además, pues, la alegría y el alivio de ver que no ha supuesto ningún tipo de problema y es más, se ha llevado a cabo con toda la garantía y toda la legalidad y además, si no recuerdo mal, fue Frank quien fue a ese juicio y todo salió bastante bien. Sí, la verdad es que salió muy bien. La verdad es que los clientes estaban encantados de poder mantener esa pérgola y la realidad es que al final es un poco hacer justicia en esos casos, porque a quién le importaba que esa pérgola estuviese ahí, era una pérgola que no ampliaba la vivienda. Uno de los puntos más importantes en ese caso es que no modificaba la estructura de la vivienda, simplemente había una terraza y sigue habiendo una terraza. Es que es eso. Hay casos también en los que pensamos, esta chorradita que voy a hacer aquí en la terraza o este pequeño cambio que voy a hacer en mi vivienda va a suponer algo o no lo sabes en realidad. Lo mejor es hacer tu declaración responsable, conseguir esa licencia en su momento y te curas en salud, porque al final lo que haces con eso es curar en salud. Después, esto ha salido muy bien, porque ha salido muy bien, ha habido un muy buen planteamiento y ha salido muy bien, pero sí que es cierto que si no contamos con los plazos, no contamos con todo lo necesario, estás haciendo una construcción que puede peligrar. Puede peligrar. Así que lo mejor es siempre hacer todas las cosas bien y en caso de que no lo hagamos bien, contar con un muy buen asesoramiento y con una muy buena representación, porque si no, ya no lo digo porque en este caso parece que estoy haciéndolo así, pero no, es contar con gente que sea muy experimentada en ese tipo de situaciones o que esté muy avanzada o muy especializada en esa rama del derecho que no siempre es la más fácil. Por lo tanto, eso es uno de los puntos más importantes para que si anteriormente no lo hemos hecho bien, a partir de ahora sí que lo hagamos del todo bien. Exactamente. Sí, Que la confianza. Eso es. Además, con ese tema,
Sí que hemos tenido varios casos, ¿no? Con tema de cerramientos, de terrazas, de balcones, sobre todo en ese tipo de situaciones, cuando comprobamos que efectivamente hay algún tipo de expediente por parte de la administración, vemos que muchas veces el enfoque que se da desde esa administración es que se amplía, era una de las cuestiones que mencionabas, ¿no? Que se amplía la superficie de lo que sea que esté construido, ¿no? De una terraza o de cualquier cosa. Y muchas de esas estrategias o de esa estrategia que plantea la administración va encaminada en ese sentido. Aquí de lo que se trata es de, cuando las cosas están bien hechas, pues solucionarlas desde ese momento y llevar un poquito esa situación a la justicia que requiere, ¿no? En este caso, pues también lo hemos podido ver así. En otros casos parecidos con temas de herramientas también lo hemos comprobado, ¿no? Y también al hilo de lo que planteabais en ese ejemplo anterior de las catas, de cómo se llevaba a cabo ese tipo pues, de asesoramiento y de no solo jurídico, también técnico, como nos lo planteaba Estefanía, tuvimos otro caso, si no recuerdo mal, de una construcción que tenía más de 100 años, era una construcción súper antigua, también hablábamos de ella en el vídeo, y en la que se pudo comprobar que durante los años 80 se llevó a cabo algún tipo de modificación, fue una ampliación lo que se llevó a cabo. Claro, lo que se planteaba era que desde el momento en el que se analizó esa cuestión ya habían pasado incluso más de 40 años desde que se amplió en los 80, con lo cual un plus de dificultad en ese sentido a la hora de comprobar que se podía legalizar esa obra y finalmente se consiguió archivar. O sea que en ese sentido, El muy importante ayuntamiento, también, eso claro, es. el ayuntamiento en este caso, en el momento que se da cuenta que lógicamente tiene que o ha sufrido algún tipo de modificación, mediante, como ha dicho Francisco, mediante el tema de drones, mediante en este caso las ortofotos, lógicamente automáticamente no se ponen a revisar si ha sido de antes o no, directamente inician un expediente administrativo. Es ahí cuando en este caso la persona se tiene que poner urgentemente en contacto para demostrar que eso no ha sido así y sobre todo justificar con documentación, que es lo que hemos estado comentando también anteriormente con el anterior caso. Eso es, eso es. Muy importante. También, por seguir un poquito ese hilo de ejemplos que veíamos, por ejemplo, recuerdo también un almacén pequeñito que posteriormente pues el cliente pues llevó a cabo una serie de obras para luego trasladar su residencia ahí posteriormente. Lo que hizo fue modificar ese almacén para dejar ahí su residencia, instalar ahí su residencia habitual y en la que pues posteriormente comprobamos que se pudo igualmente archivar el expediente porque desde ese momento se llevaron a cabo las cosas bien, ¿no? Desde un inicio cuando el cliente quiso iniciar ese proyecto, ¿no? Que es un poquito la otra cara de la moneda cuando estamos en este tipo de casos, ¿no? Que normalmente lo que nos encontramos nosotros pues es efectivamente alguna infracción, alguna sanción y nos ponemos a arreglarlo a posteriori, pero muchas veces lo que planteamos es siempre la importancia de asesorarse, pero si lo vamos a iniciar ahora, si vamos a comprobar que queremos llevar a cabo ese proyecto, pues desde el minuto uno tener presentes tenemos que llevar a cabo y hacerlo de manera correcta, claro. Eso es, Así se que, trataba no sé si me podíais guiar, eso es. en ese caso se trataba de una construcción que ya estaba hecha anteriormente, esa construcción ya existía y lo que se hizo fue Eso es. una pequeña ampliación, pero lo principal en ese caso era que lo que teníamos por almacén, que puede estar perfectamente en un suelo rústico, lo cambiábamos a vivienda y por tanto el destino o la forma o ¿cómo se llama esto, Estefanía? El objetivo. En este caso el cambio de uso, ese cambio de Cambio de uso, uso. Eso el es. cambio de uso que en este caso se establece ya que pues el almacén sirvió para el uso que estaba destinado anteriormente ese suelo. Pero sí que es verdad que depende en estos casos de sobre todo superficie de suelo que tengamos, como he comentado anteriormente, qué tipo de suelo, si es suelo en este caso común, protegido, urbanizable, urbano, o sea, es que al fin y al cabo viene determinado muchas veces
por lo que podamos hacer o que en este caso lo que por normativa nos exige que podamos en este caso realizar en ese suelo. Pero sí que es verdad que nosotros no solamente miramos eso, sino también las estrategias para poder hacerlo, es decir, dentro de lo que nos permite pues ver cómo poder hacerlo, ¿no? Y al fin y al cabo lo que pasó, que desde un inicio, en este caso, se contactó con nosotros para poder llevarlo a cabo y así se hizo, es decir, se pasó ese almacén, esa construcción, se hizo en este caso una reforma en la cual siempre dentro de esa normativa y justificando que esa vivienda en este caso pues tenía, como hemos hablado anteriormente también, los materiales tradicionales, que en este caso no era un gran impacto ni visual ni en este caso para el medio ambiente. Al fin y al cabo es una mejora que se puede establecer en esa zona. Entonces, por eso también, pues lógicamente lo pudimos llevar a cabo y ahora lo vamos. Eso es lo bueno y lo malo de esta materia, en realidad. Es lo bueno y lo malo de esta materia, de esta zona en la que nos movemos en el derecho urbanístico, ya que podemos dar una pequeña guía, podemos dar unos pequeños puntitos, pero cada caso es aquí sí que totalmente diferente, porque cada parcela va a ser diferente, cada superficie va a ser diferente, cada construcción va a ser... Es que es todo diferente, por lo tanto es muy difícil que haya dos casos iguales. Así que, eso sí, todos los casos son analizables y todos los casos se pueden estudiar para poder buscar soluciones. Eso es lo más importante. Además, muy bien dicho por tu parte, Fran, que en este sentido de lo que se trata es que en este tipo de materias, lo que comentábamos, ¿no? Al final, cada persona, cada cliente, pues lo que va a buscar es un poquito solucionar su propio proyecto, su situación, su problema, y es por ello por lo que, bueno, pues además hemos recogido algunas de esas preguntas que nos han enviado los seguidores y lo que queremos es guiaros un poquito en esas preguntas. No vamos a poder leerlas todas porque por tiempo se nos puede ir esto hasta medianoche, pero lo que vamos a hacer es recoger un poquito alguna de esas dudas que nos planteabais y poder resolverlas un poquito brevemente y poder guiaros, ¿no? Por ejemplo, recojo una que nos planteaba un seguidor. Nos decía, hice hace 5 años una caseta para el baño, una caseta era como una especie de baño en una casa de campo que tenía. Tengo que legalizarla, como ha pasado cierto tiempo, no sé si puedo tener problemas. Esto era también una de las cuestiones que nos preguntaban, un poquito al hilo de esos casos que ejemplificábamos en ese vídeo. Y también recojo otra, por ejemplo, y así podemos resolver un par. Nos comentaba otro seguidor, en una reunión de vecinos, me dijeron que no podía realizar el cerramiento de un balcón y un vecino sí que tiene hecho el suyo. ¿Por qué mi vecino puede y yo no? Pues dos ejemplos muy claros, ¿no? De que en esta materia pues nos podemos encontrar casos totalmente diferentes y cómo lo podemos abordar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, del segundo caso tenemos que decir que no se trata de derecho urbanístico en realidad, porque muchas veces llegamos a confundir esto, es derecho civil. Lo que estamos viendo en ese caso es que la comunidad de propietarios está diciéndole que no puede hacer ese tipo de cerramiento. Habrá que ver si la comunidad de propietarios tiene esa capacidad para decidir esto y además habrá que ver si no ha autorizado de forma previa al otro vecino o al menos por una actuación tácita a incluir o a hacer ese cerramiento de balcones en ese caso concreto, y si ha sido así, por mucho que la comunidad en esa junta de vecinos esté estableciendo que no puede hacer su cerramiento, ya se lo ha autorizado a otro y al final todos los vecinos tenemos que ser iguales, ¿no? Ante esa junta de propietarios. Pero vamos a dejarlo ahí porque también, igual que Estefanía proponía antes hacer algo sobre ejecuciones hipotecarias, aquí podemos tratar el tema de propiedad horizontal, que siempre es muy interesante. Exacto. Y genera muchos problemas, ¿eh? El tema de propiedad horizontal, a lo de la verdad. Todos intentamos llevarnos bien con los vecinos, pero no es fácil. Totalmente. Es normal que haya habido diferentes, incluso series de televisión que todos conocemos, porque es que al final es un problema que está a la orden del día, ¿no? El tema de las comunidades de vecinos, modificaciones de elementos de fachada, en fin, todas estas cuestiones que por supuesto pues tienen su solución, claro. Y en cuanto al chico que hizo la caseta, pues la verdad es que sí que hubiese sido mucho mejor que nos hubiese especificado mucho más la zona en la que estaba, el tipo de suelo y muchísimas cosas que no sabemos. Eso es lo que decíamos antes, la característica concreta del caso que va a ser tan diferente de uno a otro. Si este chico ha hecho, o este chico o chica
que nuestro seguidor ha hecho esa construcción en una zona urbanizable, urbana y demás, va a tener un tipo de problema, y si la ha hecho en una zona rústica va a tener otro tipo de problema, pero en todo caso lo que está claro es que ya ha hecho una construcción sin sacar licencia y sin hacer absolutamente nada, que claro, ahora es el momento de moverse. Era así, ¿no? ¿Era que iba a hacerla o que la había hecho? Exactamente. Que la había hecho en concreto hace unos 5 años, ¿no? Y la posibilidad de legalizar esa cuestión. Pues llámanos cuanto antes. También hay que Y así decir podemos que depende, abordarlo. sí, depende en este caso de los materiales que se haya, en este caso, iniciado, o sea, que se haya empleado en esa construcción. O sea, que depende, como ha dicho Fran, en este caso Francisco, de muchísimos aspectos, y también hay que dar, la próxima vez en este caso yo animo a que den más datos, que si no al final nos quedamos en este caso muy cortos en cuanto a esa información. Eso es. Pues chicos, si os parece, cerramos aquí. Vamos a animar a nuestros seguidores que sigan enviándonos, desde luego, pues esa serie de preguntas. Hoy, por cuestión de tiempo, pues solo hemos podido abordar un par de ellas, pero ya nos había llegado alguna más. Seguimos invitándoos a que pues que os pongáis en contacto con nosotros, que nos sigáis enviando preguntas, que nos llaméis para asesoraros, no solo por cuestiones que queráis empezar a hacer, también por otras que, por ejemplo, pues consideréis que puedan responder a un problema, ¿no? O que ya tengáis algún tipo de infracción o sanción, o que podáis tener, claro. Que por cierto, Cristian y Estefanía, para este caso concreto pueden contactar con nosotros y también directamente con Estefanía, que ella también tiene a través de su despacho sus propias redes sociales y su propia forma de contacto, que por supuesto vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Al final del vídeo lo publicamos o no? Exactamente cómo... Pero bueno, lo que os animo también es a que sigáis todos a Millarc, el despacho de arquitectura Millarc, que ellos también hacen unas publicaciones que la verdad es que son buenísimas, son muy interesantes, y además os van a aconsejar muy bien. Eso es. Francisco, ha sido realmente un placer. Espero que se vuelva a repetir de manera, vamos, a menudo. Y nada, a final del vídeo, en este caso, pues nada, lo cogemos y lo ponemos, no hay problema, ¿vale? Para que en este caso sigan y estén también actualizados a las nuevas noticias. Eso es. Eso es. Nos despedimos así. Si queréis seguir las novedades judiciales, si queréis consultar dudas particulares o comentarlo con algún familiar, algún amigo, pues desde luego nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto a Martínez Blanco Abogados como al Estudio de Arquitectura Millar. Y nos despedimos hasta la próxima. Quedamos también a vuestra disposición. Dentro de poquito pues os comentaremos cuál es el siguiente vídeo, cuál es el siguiente tema para nuestro live. Y nos vemos a la próxima. Ha sido un placer, de verdad. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.